La emperatriz divorciada. Capítulo 20. Los arrepentimientos nunca son dulces. Nada debía perjudicar la legitimidad de Glory, nada. Y para ello, Sobieshu movió sus piezas y se deshizo de aquellas que podrían ir en contra de ese objetivo. Y ahora que había hecho lo posible para que su hija no fuera arrastrada en ello, lo único que tenía que hacer era pasar la prueba de paternidad de forma segura. Por supuesto, sería bueno si Rashta cooperara obedientemente. Rashta, por su parte, también pensó que lo mejor en esos momentos era agradecérselo a Sobieshu, y aunque no había querido entrar en su dormitorio, al final no le quedó más remedio que hacerlo, pero apenas lo hizo. Los chirridos del ave que él mantenía ahí reverberaron en el lugar, y Rashta miró hacia otro lado totalmente incómoda, pero fue allí que sus ojos quedaron pegados a un enorme cuadro en la pared. El cuadro se había colgado de tal manera que se pudiera apreciar desde la cama y su ceño se frunció. En realidad se trataban de dos cuadros. Uno era de la princesa Glory, cómodamente recostada en la cuna. Pero el cuadro que la sorprendió y formó en ella un sentimiento horrible fue el de la emperatriz Navier. Sobieshu estaba recostado en su regazo mientras ella lo miraba con una expresión fría. Estaba atónita, porque independientemente de lo que dijeran los demás, ella ahora era la esposa del emperador de Oriente. Sin embargo, los días en los que pensó que era amada se desvanecieron haciéndola apretar los puños. Quería escupir su rabia, quería gritarle a este hombre, pero en cambio, la expresión de Rashta se contrajo mientras soltaba. Su Majestad, ¿ama a Rashta? Por favor, dígame, es muy importante. ¿Pero qué importaba eso ahora? Sobieshu entonces suspiró cansado. Si en lugar de Rashta hubiera sido otra persona la que cayera en la trampa, Su Majestad la habría salvado. Esa mujer habría sido su concubina. Sobieshu miró a Rashta con una expresión complicada, pero no respondió. Ella no pudo saber si el silencio de Sobieshu significaba sí o no, por lo que finalmente murmuró de mala gana. Vine para decirle que aceptaré hacerme la prueba de paternidad. Cuando se dio a conocer que Rashta participaría en la prueba de paternidad, las sospechas que se habían extendido como la pólvora poco a poco comenzaron a desvanecerse. El rumor de que Glory podía ser hija de otro hombre también se fue apagando. Aún así, mucha gente siguió poniendo en duda el hecho de que hubiera negado la existencia de su primer hijo. Tanto los nobles como los plebeyos prestaron plena atención a la prueba de paternidad. Sin embargo, al contrario de lo que todos esperaban, esta prueba se retrasó un poco. Por otro lado, pronto sería el cumpleaños del emperador Henry, e independientemente del resultado de la prueba de paternidad, habría caos por un tiempo. Así que si la familia imperial fuera un lugar lleno de nobles de alto estatus, todo sería un desastre. Se convertirían en el hazmerreír. Por lo que se decidió que sería mejor terminar con este asunto deshonroso después de que terminara el evento en el extranjero, lo cual fue un gran alivio para el vizconde y la vizcondesa Iskar. Ahora ellos no necesitaban irse como si huyeran, ya que tendrían suficiente tiempo. Asimismo, ese tiempo también fue muy valioso y útil para Rashta, quien visitó al duque de Ergi a pesar de los rumores que volverían a surgir por ello. No obstante, ella tenía algo muy importante que pedirle, y a excepción del duque Ergi, realmente no tenía a nadie más a quien contarle sobre ello. El duque, que se mostró sorprendido por su visita, le instó a que le dijera qué pasara. Yo he venido a pedirte un favor. Al escuchar esto, él aceptó lo que sea que ella le pidiera con una sonrisa sin ningún atisbo de molestia, y Rashta, que miraba a Ergi con ojos temblorosos, finalmente se atrevió a decir: Por favor, secuestra al hijo de Alan. ¿Te refieres a tu primer hijo?, preguntó él, pero eso solo hizo que Rashta gritara en negación que ese niño no era su hijo. Ese niño, el primer hijo de Rashta, está muerto, pero su espíritu se aferra a la princesa y a Rashta. Si ese niño sigue aquí, todo estará arruinado, incluso nosotros. El duque miró a Rashta sin expresión por un momento hasta que se le acercó y susurró: ¿Quieres que lo mate? Al escucharlo, ella rápidamente sacudió la cabeza. No, eso no. Solo déjalo en un hogar que anhele un bebé. Tiene que ser en un país lejano.
El duque frunció el ceño y se llevó una mano al cuello. Esta vez tu solicitud es muy complicada. Ni siquiera me has dado lo que me prometiste. No te presionaré para que me pagues todo el dinero que te presté ni por los favores que te he hecho, ya que lo hice por amistad. Pero me decepciona un poco que no cumplas tu palabra con el puerto. Rashta rogó que cumpliría con su promesa siempre que las cosas salieran bien esta vez. Te juro que te lo haré. Rashta lo hará. Ergi asintió y sonrió con una expresión malsana, al mismo tiempo que le decía: está bien, pero ¿podrías asegurarme por escrito las escrituras del puerto en un futuro? Navier había dejado el asunto del regalo de Sobieshu en manos de Henry, y el temor de que comenzara una guerra con su país también desapareció. Pero tan pronto como estas dos preocupaciones desaparecieron, surgió una nueva. Por supuesto, a diferencia de las anteriores, esta preocupación no era tan pesada como para oprimir su corazón. Sí, era una preocupación más ligera, pero quería abordarla adecuadamente. Se trataba del regalo de cumpleaños de Henry. ¿Cuál era el regalo adecuado? Esa era la cuestión. Pero los consejos que le dieron no fueron de mucha ayuda, ni mucho menos la sugerencia de McKenna le pareció buena idea, quien había mencionado que a Henry le gustaría bailar. Pero teniendo en cuenta el tipo de baile al que se refería, ni hablar. Asimismo, el asistente de su esposo también había llegado con una nueva información acerca de la inspección del carruaje. El culpable había resultado ser la persona más alejada de la rueda rota, y según lo que pudieron socavar, el hombre había sido instigado por los vizcondes Iskar a cometer tal agravio. ¿Pero por qué? Cuando se lo preguntó a Evali, Navier comprendió completamente. Los vizcondes tenían la idea equivocada de que la joven maga era la segunda amante de Sobieshu, pero como si temiera que pudiera malinterpretarlo, Evali se puso de pie de un salto y agitó las manos apresuradamente explicándole que ella había sido llamada para convertirse en la asistente del emperador y nada más. De ahí el malentendido. No obstante, ¿Sobieshu cuidando a Evali? Eso fue una gran sorpresa. Pero ahora que lo pensaba, todo tenía sentido. Pero la chiquilla allí se veía tan linda tratando de explicarse que Navier no pudo evitar reírse y preguntar: ¿conseguiste hacer enojar a esa mujer? No había que mencionar a quién se referían, y cuando Evali sonrió y asintió, Navier también lo hizo dándole las gracias y felicitándola. Sin embargo, presintiendo que las acciones de los vizcondes también podrían haber sido inducidos por las acciones de Rashta, Navier sugirió a su joven pupila quedarse en Occidente. Tenía pocas esperanzas de que la muchacha aceptara, ahora que había recuperado su maná, y tal como lo esperaba, Evali declinó. Pero también añadió que vendría de inmediato, apenas ella la necesitara. Después de eso, y aunque el banquete había terminado cuando Evali llegó, la delegación se fue después de unos días, y a diferencia de cuando llegaron, regresaron en dos carruajes diferentes. En uno iba el criminal que aflojó la rueda del carruaje por orden de los vizcondes Iskar. El criminal probablemente sería castigado por intentar arruinar los regalos enviados por el emperador Sobieshu una vez regresaran al Imperio de Oriente. Además, Navier escribió una carta por separado, en la cual informó los sucesos, y aunque no sabía si Sobieshu le creería, si el arrepentimiento que éste había mostrado ante ella fue verdad, entonces le prestaría atención, ¿verdad? Y tras la partida de los últimos invitados, el Imperio Occidental entró de lleno en los preparativos del cumpleaños de Henry, y una vez que se decidió, Navier realmente esperaba con ansias que llegara el día siguiente. Sin embargo, por la noche, Henry decidió hacerle una petición de cumpleaños muy extraña. La joya que te regaló el emperador Sobieshu, ¿puedo quedármela? Es una joya que quería desde hace mucho tiempo. Ella sabía que a él le encantaban las joyas, de hecho las coleccionaba, pero ¿era correcto darle el precioso regalo de su exmarido a su actual esposo? Reflexionando sobre ello, no era inapropiado. Después de todo, Sobieshu también había querido darle su anillo alguna vez a Rashta, aunque al final no pudo. Y aunque no sabía por qué Henry lo quería, Navier no se opuso. No obstante, nunca imaginó que lo usaría el día de su cumpleaños tan pronto ella se lo dio. El ambiente bullicioso alcanzó su punto máximo al caer la noche cuando comenzó la fiesta. Sin embargo, no todos reían y charlaban alegremente. A primera vista, algunas personas tenían el rostro particularmente rígido. Entre ellos, el conde Pirmu, el secretario que había llegado en representación del Imperio Oriental. Y sí, la intención de Henry había sido que la delegación de Oriente reconociera la lágrima del hada, lo había logrado. El conde Pirmu tenía una expresión muy sombría y desagradable. Por otro lado, ¿por qué de repente Henry había invitado a la familia Smecia, con la excepción del viejo duque? ¿Y por qué invitó repentinamente también a los Whitemon, a pesar de la tensa relación entre esos dos países? Ay, Henry realmente parecía tener algo entre manos, aunque Navier no podía estar segura de qué.
Después de un rato, el embajador de la delegación de Whitemore se le acercó. El hombre fue bastante cortés. Desafortunadamente hubiera sido muy descortés llamar a Henry a su lado en esos momentos, pese a que hubiera sido lo mejor que ambos estuvieran juntos para tratar con el embajador de Whitemore. No obstante, conforme su conversación fue prolongándose, este confesó impotente que su país no deseaba la guerra, por lo que esperaba que el Imperio Occidental fuera flexible en ese sentido, teniendo en cuenta las pasadas asperezas políticas, y fue por esa razón que también se atrevió a pedirle que hiciera reflexionar a su esposo. Cuando el embajador especial terminó, le extendió un sobre. En este había 2 dibujos, uno de un buque de guerra y el otro de un buque mercante, así como 2 documentos en los que se señalaba el derecho sobre estos. Sorprendida, Navier miró al embajador, quien apresuradamente explicó que habían preparado 2 buques y esperaba que fueran del gusto de su bebé en un futuro. Fue una grata sorpresa, una que Navier quiso compartir con Henry, pero antes de encontrarlo, la conmoción se desató en el jardín. Un niño pequeño se ahogaba en el estanque mientras una criada intentaba desesperadamente de sacarlo. El duque y la duquesa Smesia, que parecían ser los padres de tal niño, gritaron entre lágrimas, hasta que finalmente consiguieron sacarlo. Y mientras el duque Smesia gritaba en voz alta que llamaran a un médico, la duquesa se acercaba a su hijo para ver cómo estaba. Entonces el padre enojado señaló a una persona y exclamó que aquel hombre había empujado a su hijo. La persona señalada resultó ser el duque Littlean. ¿Qué estaba pasando? Entonces Navier recordó que Henry había estado conversando con el acusado hace unos momentos. La mirada de la gente que estaba puesta en el gran duque Littlean y el duque Smesia ahora vagaban en busca de Henry, quien curiosamente no estaba lejos, y cuando la mirada de la multitud se posó en él, este asintió con una expresión de profundo pesar. Yo también lo vi, gran duque Littlean. Después del suicidio de Krista, la familia Smesia había sido rechazada por la alta sociedad. Sin embargo, la mayor parte del Imperio Occidental siempre se puso del lado de sus propios nobles de alto estatus con los conflictos con otros países. Por esa razón, al escuchar que el duque Littlean del Imperio Oriental había empujado a un niño de su país al estanque, los ojos de la gente se volvieron fríos y feroces, y pese a la defensa del acusado, al final trató de huir ante la tensa atmósfera, pero pronto fue capturado por la orden de Henry y enviado al Salón de la Luna, donde sería custodiado. Preocupados por la situación caótica, Mastas, el vizconde Lander y la condesa Juver se apresuraron a seguir a Navier. En el pasado, el gran duque Littlean había sido avergonzado públicamente por el viejo duque Smesia por decir tonterías. Navier misma había sido foco de sus rumores cuando solía vivir en Oriente. Inclinándose por Rashta, una vez esta apareció, así que dejó de intentar de sobornar a Navier y fue contra ella. Entonces, antes de que se diera cuenta, llegaron frente al salón. Sin embargo, la puerta estaba bien cerrada y 4 caballeros la custodiaban. Entre ellos estaba el hermano de Rose, Sir Junim, quien preguntó cuidadosamente cuando vio a Navier si quería que fuera anunciada ante el emperador. Su actitud fue muy amable en comparación con la forma grosera en la que solía dirigirse a ella, y mientras esperaba su respuesta, débiles gritos de desesperación se escucharon al otro lado de la puerta. Era el gran duque Littlean, así que, tras pensarlo un poco, Navier decidió que esperaría a Henry en su habitación. Mientras tanto, dentro del salón, el gran duque Littlean insistió en su inocencia con el rostro pálido y lágrimas en los ojos, pero fue inútil. Él realmente había empujado al niño al estanque, aunque seguía asegurando que solo había sido una palmada en su hombro. Por supuesto, no fue así. Tan pronto el duque escuchó de Henry que el niño era el nieto del duque Smesia, la ira irradió de él y actuó de manera irracional debido a las rencillas pasadas. Sin embargo, el duque no creía que Henry, que había asistido a innumerables eventos de la alta sociedad, le hubiera dicho eso sin ninguna intención. Todo el mundo sabía que él siempre se dejaba llevar por sus emociones y causaba problemas sin poder contenerse. Además, era extraño que el duque Smesia viera exactamente ese breve momento del empujón y que el emperador estuviera de su lado. Hasta donde él sabía, la familia Smesia había perdido por completo el apoyo del emperador Henry. Sin embargo, al final, fue el duque Littlean quien terminó en una situación desafortunada, encerrado en una habitación para invitados distinguidos. Y después de que arrestaran al gran duque Littlean, Henry ordenó que enviaran medicamento al niño que había caído en el estanque. Es solo una muestra de nuestra buena voluntad, replicó después de que McKenna dudara de que el duque Smesia aceptara. Por cierto, incluso si presentamos una queja formal al Imperio Oriental sobre lo sucedido, ¿no nos pedirá el emperador Sobieshu que enviemos de regreso al gran duque? Su majestad
Majestad podría decir que sería debidamente castigado. Sé que no son cercanos, pero el Gran Duque sigue siendo uno de los pocos miembros de la familia imperial. Objetó McKenna, pero Henry solo suspiró. En una situación normal así sería, pero ahora no hay revuelo en el Imperio Oriental porque no se sabe si la princesa tiene la sangre del emperador. Si resulta que la princesa no es hija del emperador Sobieshu, entonces el Gran Duque Litlin y su hijo serán los siguientes en la línea de sucesión. Pero el emperador Sobieshu es joven y el Duque Litlin no tanto, por lo que en realidad sería su hijo quien podría convertirse en el sucesor. Las comisuras de los labios de Henry se torcieron. ¿Y no querría el emperador Sobieshu deshacerse del duque Litlin por si acaso? Hazle saber al emperador Sobieshu que lo que hizo el gran duque Litlin fue atroz, y como él mismo confesó, para no dañar la imagen de la familia imperial de Oriente, solo estará encerrado en la Torre Roja durante unos 5 años. La Torre Roja era un lugar aterrador del que se rumoreaba que no se podía salir sin derramamiento de sangre. El nombre se debía a que las escaleras de la torre estaban manchadas de rojo por la sangre. Y sí, el interior estaba impecable, ya que se usaba para encerrar a los nobles de alto estatus, pero nadie querría entrar allí. Y una cosa más, McKenna. Tu boca debe ser una tumba, dijo Henry, sonriendo con malicia. Después de esperar unas 2 horas en su habitación, Henry entró corriendo y se disculpó como un zorro domesticado y apoyó la cabeza con ternura en el hombro de Navier, haciéndole cosquillas. Estoy tan feliz de verte, dijo él con mimo. Yo también estoy feliz, pero eres un pájaro, no un perro, replicó ella haciendo reír a Henry. Fue entonces cuando él vio la pila de regalos detrás y preguntó sorprendido si todos esos regalos eran de ella para él. Solo uno de ellos lo es. Henry sonrió con ansiedad y pronto comenzó a revisar la pila de regalos, eligiendo uno. Sin embargo, cuando abrió la primera caja, esta contenía ropa interior sexy. ¿Sí? Había sido la sugerencia de Nian y Navier había decidido seguir su consejo por diversión. De hecho, lo que tenía en mente era que Henry primero eligiera un regalo normal y de esa manera esperara que él le dijera: «Mi reina, tienes un gran sentido del humor». Sin embargo, no sucedió así. Y al final, ella terminó siendo blanco de estas. Así que después de pasar casi 2 horas abriendo los otros regalos mientras se reían, finalmente Navier habló sobre el tema de Whitemount, contándole lo que el embajador le había pedido y el regalo que les hizo, mostrándoles los planos de estos mismos y los derechos de pertenencia. Henry entonces se quedó desconcertado por un momento, pero su expresión le indicó que estaba muy interesado en ellos. Al llegar al Palacio Imperial, Evali se debatió entre regresar al Palacio Sur o informar a Sobieshu que había logrado lo que él había pedido que hiciera, y aunque dudó todo el tiempo mientras descargaba su equipaje, al final decidió informarle de inmediato. Sin embargo, nunca esperó que Sobieshu preguntara sobre los regalos que había enviado con tanta vehemencia. Los ojos de Evali se movían de un lado a otro avergonzada. Sobieshu tan pronto notó su malestar y sentirse amargo ante la respuesta nada favorecedora de la muchacha, ordenó a que se fuera a descansar. Pero a diferencia de la amargura en su voz, sus ojos estaban llenos de anhelo. Así que, después de una inclinación de cabeza, Evali se fue y Sobieshu se quedó a solas pensando reflexivamente. Ojalá se lo hubiera dado antes cuando me lo pidió, dijo él. Su voz desolada resonó en el dormitorio. No, pero los arrepentimientos nunca son dulces. Aún así, se sintió un poco mejor al saber que el regalo había sido entregado. Sobieshu también se alegró de haber podido cumplir con la promesa incluso si esta era tarde. Aunque no creo que nadie recuerde la promesa, pensó después. Y aproximadamente 2 horas más tarde, Sobieshu leyó la carta de Navier y la carta de Henry. Su expresión era oscura. En estas explicaban que un enviado intentó dañar a Evali por orden de los vizcondes Iskar. Eso era una vergüenza para el Imperio Oriental. Evali había sido enviada por él a hacer un recado. Por supuesto, la delegación no sabía que la muchacha iba al Imperio Occidental para hacer un recado secreto para el emperador Sobieshu. Aún así, eso no redujo el crimen. Y a diferencia de la carta de Navier, en la que solo expresaba su preocupación, la carta enviada por Henry destilaba burla en cada palabra. Destacó que el culpable era un enviado del Imperio de Oriente con la única intención de burlarse. La carta disfrazada de consideración era una ofensa. La única parte seria de la carta era la nota final.
Por cierto, no hay necesidad de ser indulgentes, había puesto. Sobieshu quería destrozar esa desagradable carta, pero apretó los dientes para reprimir el impulso y ordenó convocar inmediatamente a los vizcondes Iskar. Ambos aparentemente no sabían el motivo por el que fueron convocados y tan pronto entraron. Sobieshu preguntó con voz fría y profunda si había sido Rashta quien les pidió que lo hicieran. Ante la pregunta directa, los vizcondes exclamaron desconcertados y negaron rápidamente. Sobieshu entonces se reclinó cómodamente en el sillón y habló con una voz tranquila pero espeluznante. Entonces el emperador del Imperio Occidental mintió para dañar a un par de nobles caídos desconocidos. La sangre desapareció de los rostros de los vizcondes. El emperador del Imperio Occidental descubrió que ustedes ordenaron provocar un accidente en el carruaje de la delegación y me lo informó. ¿Me están diciendo entonces que el Imperio Occidental se burló de nuestro país? Una ira reprimida se filtró en cada palabra de Sobieshu, y aunque la pareja se estremeció, se negaron a responder. Veo que es inútil preguntar, entonces no tengo más remedio que interrogar al culpable para averiguarlo. Fue entonces cuando el vizconde Iskar habló apresuradamente para detenerlo, confesando a regañadientes que lo habían hecho, sí, pero sin intenciones de deshonrar al imperio o dañar a nadie. Y la intención real había sido asustar a Evali para que no quisiera regresar a Oriente. Vaya. Eso por sí solo ya era bastante grave. Se habían tomado la atribución de tomar posesión de algo que le pertenecía al emperador solo para intimidar a una simple plebeya. Pero Sobieshu no creyó en sus palabras y mandó a traer al culpable, quien rápidamente testificó que la pareja de vizcondes realmente le habían mandado a dañar el carruaje donde iba Evali. Sobieshu quería interrogar seriamente a la pareja y al culpable, pero no podía investigar el asunto en ese momento. Así que, tras pensarlo mucho, ordenó que el culpable fuera encerrado en prisión y, en el caso de los vizcondes, encerrarlos en una habitación secreta lejos de la mirada de la gente, mantenerlos bajo vigilancia para asegurar que no escaparan. El dolor de cabeza empezó a palpitar en las sienes de Sobieshu. Incluso Kosheir, que siempre era un revoltoso, nunca deshonraba al país, o los padres de Navir. Ellos jamás se involucraron en ningún escándalo que los expusiera de manera pública. ¿Cómo es que se había equivocado tanto al elegir a Rashta? De cualquier modo, no tenía tiempo para ahondar en esos pensamientos y pronto hizo llamar al barón Lante, el instructor de Rashta, a quien reprendió por ser un incapaz. La expresión de Sobieshu era tan fría y feroz que parecía que congelaría todo el lugar. Era diferente de su habitual expresión impasible. Claramente estaba muy enojado. Te di la orden de cuidar a Rashta. ¿Pensaste que solo tenías que asegurarte de que ella viviera cómodamente? Ella no ha aprendido nada. ¿Cómo demonios es que nunca te enteras de los problemas que surgen relacionados a ella? El barón Lante palideció e inclinó la cabeza ante la reprimenda de Sobieshu. La mirada de este era aterradora. Su ira reprimida explotó por la incapacidad de su subordinado. Porque aparentemente parecía que el barón Lante había sido el único inútil aquí. Sí, claro. El certificado de esclavo, ¿aún no lo has encontrado? La situación se volvió complicada, por lo que tuvo que prepararse para lo peor. Ahora que había tratado con el verdadero padre de Rashta y sus falsos padres, quedaba por descubrir si la princesa era su verdadera hija. Y sí, sería problemático si el certificado de esclavos aparecía de repente. Pero para su infortunio, el documento aún no había sido encontrado. Sobieshu sabía que Kosheir había sido la última persona en tener tal certificado, por lo que aquella vez envió a sus guardias a recluirlo en su casa con la intención de que no tuviera oportunidad de ocultarlo. Sin embargo, ni el duque de Trovi ni el marqués Farhan tenía el certificado. Tampoco estaba en ninguna de las casas que los caballeros habían vigilado, ni siquiera en el palacio imperial. Entonces, ¿quién lo tenía? Sobieshu miró fijamente al barón Lante mientras se preguntaba si debía tener a un hombre inútil como secretario. Y fue cuando, desde el otro lado de la puerta, se escuchó la voz urgente del marqués Karl informando que el certificado de esclavos finalmente había sido encontrado. Y cuando Sobieshu preguntó dónde, todo el mundo se quedó congelado. El documento había sido hallado en la habitación del duque Ergi. Pero curiosamente, este se había esfumado de la nada, y ahora la gran pregunta era, ¿dónde estaba el duque Ergi?